asambleísta María Paula Romero. El micrófono, asambleísta Ulloa. Gracias, señor presidente. Yo quiero, para empezar a discutir, a argumentar sobre el proyecto de informe, el informe que acompaña un proyecto de ley que esta mañana se ha presentado, hacer un poco de memoria. ¿De qué se trata este proyecto? Hace algunas semanas, colegas asambleístas, cuando se había cumplido el plazo que da la ley para la conformación de bancadas, tuvimos una sesión como esta. Y varios colegas de distintos sectores políticos que no se habían conformado como bancadas propusieron nombres de compañeros y compañeras para completar la integración del CAL. Y se emocionó ir a una votación y que a través de la decisión de la mayoría se nombre al cuarto vocal o a la cuarta vocal para integrar el Consejo de Administración Legislativa. En ese momento hubo una preocupación de cuál era la norma legal que enmarcaba nuestra actuación. El asambleísta Dávila dijo entonces: deberíamos hacer una reforma legal que permita que nuestra actuación se encuadre en la ley. Interrumpimos la sesión por varios minutos, discutimos el tema y decidimos que era la forma más coherente de proceder, precisamente para que no se acuse que frente a un vacío en la Constitución estábamos apresuradamente haciendo una interpretación o un desarrollo normativo que debe ser explícito y estar en la ley. Por eso se presentó un proyecto de ley y a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado le correspondió hacer el análisis respectivo. Sí, claro que nos hemos hecho preguntas sobre si procede constitucionalmente y las respuestas están en la Constitución. En primer lugar, porque una de las fórmulas para hacer cumplir la Constitución, para el desarrollo constitucional, es el desarrollo normativo. A través de nuestra tarea de expedir legislación secundaria es que se hace realidad la Constitución. Hay que olvidarse de leer artículo por artículo la Constitución. Una norma fundamental de interpretación constitucional es la interpretación global o integral. La Constitución no se entiende leyendo cada día la línea que nos conviene, hay que leerla globalmente. Y entonces, globalmente, cuando la Constitución habla de la integración del CAL, ¿qué procura? Primero, que haya una conformación plural, porque si no, no estaría hablando de bancadas o de distintas bancadas. Segundo, procura que el CAL tenga 7 personas. Nuestra tarea como legisladores es hacer todo lo posible que no contravenga la Constitución para que se cumpla la Constitución, para que el CAL tenga 7 personas y para que los 4 vocales o las 4 vocales vengan de fuerzas políticas distintas. ¿Qué otra cosa dice la Constitución y también la ley? Que lo ideal, siguiendo una tendencia para que mejore el funcionamiento y la calidad del debate y de las propuestas en los parlamentos, es conformar bancadas legislativas. Y por eso la Constitución y la ley tienen algunos mecanismos para incentivar la conformación de esas bancadas. En esta mañana se ha hablado mucho, dijeron que la Constitución era mal hecha, era hecha al apuro, que no era hecha por los constituyentes. No importa, ¿no es cierto? No discutamos eso. Pero quieren que les diga algo, sí cometimos un error. El peor error que cometimos fue pensar que algunos sectores políticos habían aprendido su lección. ¿Qué error? Fue gigante, pues. Si cuando les tocaba asumir la presidencia del Congreso, según una norma constitucional escrita en una Constitución aprobada por ellos, igual no lo hicieron. Si cuando la Constitución del 98 decía el bloque mayoritario asume la presidencia del Congreso y les tocaba la presidencia, no lo asumieron. Por supuesto que nos equivocamos pensando que iban a conformar bancadas o que iban a actuar para cumplir la Constitución. Claro que nos equivocamos, compañeros y compañeras, yo creo que sí, hay que decirlo. No han aprendido la lección, no aprendieron nada. Exactamente el mismo comportamiento se reproduce. Y nos dijeron aquí, no estamos dispuestos a hacer bancadas. Nosotros hemos hecho varios esfuerzos para que la conformación del CAL sea plural y este es uno de esos esfuerzos, que no está forzando ni la Constitución ni la ley. Nos corresponde y nosotros no podemos, como legisladores, subordinarnos a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional interpreta en casos de oscuridad. Inconstitucional es lo que expresamente contraviene la voluntad de la Constitución, no los diseños judiciales o los diseños legislativos para poder hacer la realidad. Inconstitucional, compañeros, no puede ser un informe de comisión, pues.
así como ninguno de nuestros discursos puede ser inconstitucional. Yo creo que debemos darle un poco más de trabajo, con mayor prolijidad a este debate. Merece un debate jurídico importante porque nos corresponde a nosotros, o al menos en teoría así se supone, guiar un debate sobre cómo se entiende la legislación, la interpretación, la aplicación de la Constitución en una nueva lógica del Estado, que es el Estado constitucional de derechos y justicia, que no es un invento nuestro, que no es un invento de Montecristi. Hay un desarrollo teórico sobre el tema y eso nos obliga a cambiarnos de mentalidad respecto de las fórmulas del derecho clásico, respecto de las fórmulas del Estado, de las relaciones entre los poderes. Compañeros, la Corte Constitucional tiene grandes facultades de control constitucional en este periodo y con esta Constitución, pero eso no quiere decir que el legislativo cierre nomás sus puertas, porque después de algunos discursos que se han hecho esta mañana, ya no necesitamos casi legislativo porque la Corte es la que nos resuelve todos los problemas. Eso no es así. Y en todos los casos, la Corte hace un análisis que es posterior a los hechos. Y permítanme leerles, y estoy a pocos minutos de finalizar mi intervención, señor presidente, el artículo 154 de la Ley de Garantías Constitucionales, aprobada hace pocos días por este Pleno luego de haber votado sobre la objeción del presidente de la República. Artículo 154. La Corte Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución con el objeto de establecer el alcance de esas normas siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación. Inclusive la ley que regula la Corte Constitucional reconoce que el primer espacio para definir el alcance de las normas constitucionales es este. Yo les invito, colegas asambleístas, a que a pesar de nuestras diferencias políticas, todos somos legisladores. Lo último que podemos hacer es renunciar a nuestra facultad de legislar. Discutamos cuáles son los temas en los que tenemos diferencia y en el momento de la votación sabremos cuál fue la opinión mayoritaria, pero no renunciemos a la obligación de discutir con altura, con los temas, con los argumentos sobre la mesa y a nuestra facultad de legislar, que para eso nos eligieron.